Esta es la historia de quien ha decidido cambiar la política por la Universidad Pública de Navarra. Es la historia de quien abandona la presidencia de su partido y su acta de parlamentario para ser el nuevo presidente del Consejo Social de la UPNA, un punto de inflexión en su trayectoria estrechamente ligado a su doctorado en la UNED por una tesis que llevaba por título La Universidad Pública de Navarra, génesis y repercusión de un proyecto. Su vinculación con la universidad pública ha sido una constante a lo largo de su trayectoria profesional. Participó de forma activa en su etapa como consejero de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra entre 1984 y 1991 en el proceso de creación y puesta en marcha de la institución. Esta noche nos sentamos cara a cara con Román Felones. Román Felones, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. A vosotros por invitarme. ¿Ha sido usted un buen político? Si por político se entiende aquel que se ha preocupado por la cosa pública, yo no sé si he sido bueno, pero lo que sí he sido es un intenso político. A mí la política me ha interesado mucho, en la medida en que me parece que es la fórmula de lo que nos hemos dotado para hacer entre todos una mejor sociedad. Y yo he pretendido siempre, sencillamente, servir desde mi posición. No soy un funcionario, he sido un político de ida y vuelta, en la medida en que de los 37 años de ejercicio, pues 18 los he dedicado a la docencia y otros 18 prácticamente a la gestión básicamente de la política educativa. Y desde esa perspectiva creo sinceramente haber cumplido honradamente y honestamente con mi obligación. ¿Y qué le parece esto que se ha hecho llamar o que ya hemos todos asumido como casta política? Me parece una pena y realmente yo no lo comparto. Es decir, yo entiendo que tiene que haber políticos, vamos a decir, profesionales, pero yo soy partidario de una clara limitación de mandatos, de tal forma que el político no haga de esto su profesión ordinaria, sino que sencillamente sea un tiempo en el que pone al servicio de la sociedad lo que él sabe, puede y debe. Y en ese sentido yo suelo dar un consejo a todos los que comienzan. Primero, profesional. Y después, en la medida que pueda, si quieras, político. Y es más, yo sería partidario de que nadie, absolutamente nadie, entrara en la vida política si no tuviera sencillamente un sueldo del que vivir. Pues muchos de sus compañeros no estarían hoy en el Parlamento. Algunos no estarían en el Parlamento, pero hay que reconocer, lógicamente, que cada uno tiene su perspectiva. Y, sinceramente, si repaso, a lo mejor he sido injusto diciendo a algunos, creo que nadie. Creo que todos mis compañeros de mi grupo parlamentario que están en el Parlamento, que yo sepa, tienen su actividad al margen de la vida política, aunque es verdad que algunos obviamente llevan mucho tiempo y empiezan a formar parte de eso que se llama la política como profesión. Sabiendo, eso sí, que en todo caso, tarde, temprano, mucho o poco, siempre serán interinos. Pero muchos de los parlamentarios son profesionales del Parlamento, es decir, tienen dedicación exclusiva y ese es su trabajo. Bueno, efectivamente, pero... Y luego no se les rinde cuentas. Pero eso no me parece mal. El que se tenga dedicación exclusiva no me parece mal si efectivamente hubiera una razonable rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas la tienen que hacer los ciudadanos, entre otras cosas, a los 4 años, y los propios grupos políticos que los han conformado. Pero estar durante un tiempo, 8 años, por ejemplo, en el Parlamento, a mí me parece una tarea razonable, porque evidentemente nadie nace aprendido. Y en el Parlamento y en cualquier otra actividad de la vida pública hay que aprender. Y efectivamente, en el caso de la política, claro, nosotros venimos de una época en la que tuvimos un procedimiento por inmersión. Yo no tenía ninguna referencia de nada cuando se me llamó prácticamente a ser consejero de Educación y Cultura con 32 años. No sabía nada, fue una insensatez, pero efectivamente bendita insensatez en aquellos años. Hoy probablemente estamos en condiciones de poder elegir un poquito más, pero en todo caso lo que sí es cierto es que evidentemente cuando yo salí 7 años después sabía mucho más que cuando comencé, y por lo tanto eso hay que tenerlo también en cuenta, que estos son procesos largos que necesitan su tiempo para madurar y para dar buenos frutos. ¿Y esto de la transparencia?
¿Qué le parece ahora que ha vuelto a ponerlo encima de la mesa la presidenta del Gobierno? Esto de la transparencia es una absoluta necesidad, que antes no lo era tanto, pero que ahora es exigencia interna de los partidos y sobre todo es exigencia inequívoca de la sociedad. Es decir, para usted transparencia es que sepamos cuál es el sueldo que ustedes tienen. No me parece lo más importante. Que sepamos cuántas hipotecas tienen, cuántas casas, cuántos coches, cuántos pisos. Insisto, no me parece lo más importante, aunque no hay, en mi opinión, ningún inconveniente para que esto se sepa. Ahora bien, la transparencia es que todo ciudadano sea capaz de conocer de cada uno de los departamentos de la Administración y de cada uno de los responsables del Parlamento, por ejemplo, qué es lo que están haciendo, en qué están dedicando su tiempo y a qué están dedicando su actividad. Si eso fuéramos capaces de hacerlo, a eso verdaderamente debíamos llamar transparencia. Si además va acompañado de datos inequívocos sobre su situación personal y su situación económica que tanto nos preocupa, todavía mejor, pero insisto, me parece más interesante lo primero que lo segundo, sin que diga yo que lo segundo no deba hacerse. Usted dice que debería limitarse a 8 años, usted hasta esta semana ha sido presidente del Partido Socialista de Navarra, miembro de la Ejecutiva, parlamentario. ¿Esto lo ha dicho en los órganos del partido? Sí. Y bueno, pues hay opiniones para todos los gustos. Yo soy de los que nunca he estado más de 8 años en ningún puesto. Pero esa no es mi situación general. Y evidentemente hay otros que lo están. Y no seré yo, sencillamente, que diga que siempre esto debe hacerse. A mí me parece que esa debe ser una norma con carácter general, que siempre tiene que tener excepciones. No es lo mismo estar de máximo responsable político en el partido que estar de máximo responsable político al frente de la administración foral, o ser parlamentario que ser consejero. Es decir, podríamos estar 8 años en el partido, 8 años en el ayuntamiento, 8 años en el gobierno, con lo cual hacemos 32 años en la política. Efectivamente, a eso yo no me negaría, aunque no me parece lo mejor, pero no me parece mal que efectivamente uno pueda saltar de un sitio a otro si efectivamente, cumplido ese determinado número de años, realmente sigue con su deseo de trabajar en otra cuestión concreta. Insisto, la vida política exige, entre comillas, profesionales que sepan de qué están hablando. Y corremos el riesgo, si efectivamente esto lo limitamos mucho, de estar siempre comenzando. ¿Y quiénes son los grandes perjudicados de esto? Los ciudadanos que no son o bien gestionados o que no conocen sus responsables bien las cuestiones. Por lo tanto, un justo equilibrio, como en casi todo, es lo que en este caso se necesita. Claro, muchos de los espectadores que nos están viendo dirán, bueno, sí, todo esto es muy bonito, pero usted fue consejero de Educación en el 84. Del 83 al 91. Al 91. Han pasado unos cuantos años. Y efectivamente, y del 91, en el 91, cuando yo terminé de ser consejero de Educación, me volví a mi instituto Irubide, sencillamente, fundamentalmente, porque fue en enero a hacer guardias y a dar algunas clases, instituto del que había salido el primer director de Navarra elegido concretamente por el claustro, 1.200 alumnos, no fue nada fácil. Y al cabo de unos cuantos meses, Alfredo Pérez Rubalcaba me llamó para hacerme cargo de la alta inspección en Navarra. Y 4 años después me volví al Instituto de Estella y estuve 10 años. Y pedí a mis compañeros que por favor no me nombraran para nada, que yo lo que quería era dar clases. Y estuve 10 años siendo solo y exclusivamente docente de secundaria, Geografía e Historia de Navarra y Geografía e Historia de España, y responsable jefe de seminario. Nada más. No quise ocupar ningún puesto porque ya los tenía suficientes. Y efectivamente, en el año 2006... fui nombrado presidente del PSN y al poco tiempo parlamentario. Por lo tanto, sinceramente, en mi caso, creo que se ha dado esa circunstancia de saltar, diríamos, de sitio en sitio y ser lo que yo creo que es bueno objetivamente, ser político de ida y vuelta. Es decir, no tener por profesión estricta la política, pero sí sentir una verdadera pasión, como la que yo he sentido por la política. Yo he tenido la suerte de trabajar en 2 cosas que me han satisfecho extraordinariamente: la docencia y la vida política. Y por lo tanto, sencillamente no puedo dar las gracias más que a todo el mundo que me ha permitido llevar una vida tan intensa, porque no he tenido la oportunidad de aburrirme en ninguna etapa de mi vida. Y espero que en esta última del Consejo Social, del que espero que hablaremos un poquito, pues efectivamente tampoco tengo intención de aburrirme.
¿Cuántos parlamentarios tiene que tener la Cámara Foral? ¿Tiene que tener 50, tiene que tener 55, tiene que tener 45? La presidenta ahora ha vuelto a poner encima de la mesa el debate. A mí me parece que lo importante no es cuántos parlamentarios, sino qué debe hacer la Cámara Foral. Y lo dice con absoluta claridad el amejoramiento. El amejoramiento dice que al Parlamento le corresponde hacer las leyes y controlar e impulsar la labor del Gobierno. Esa es la misión del Parlamento de Navarra y de todos los parlamentos democráticos. Por cierto, el verdadero poder es el Parlamento, porque no olvidemos que del Parlamento emergerá después el Poder Ejecutivo, porque el Parlamento sencillamente es el que elige al presidente o presidenta del Gobierno, que a su vez elige a su equipo. Por lo tanto, es el verdadero poder el que hay que tener verdaderamente presente. De ahí que, en mi opinión, el Parlamento hay que cuidarlo extraordinariamente bien porque es la genuina representación de los ciudadanos. Los ciudadanos eligen solo y directamente a los parlamentarios, no eligen a nadie más. Pero también está legislando en contra de lo que está diciendo el Tribunal Constitucional. Hay un montón de leyes que se han aprobado en Navarra y que el Constitucional las está parando. Vayamos por partes, porque todavía no habíamos terminado con la otra reflexión. Por lo tanto, en relación con esta cuestión, lo importante es que el Parlamento es el verdadero poder del que emerge el poder ejecutivo posterior. Y evidentemente debe haber separación de poderes y por lo tanto el Parlamento debe legislar, debe controlar y debe impulsar la labor del Gobierno, sobre todo cuando sucede, como sucede en esta tierra, algo absolutamente anómalo. Y es que tenemos un Gobierno en minoría que pierde una tras otra las votaciones en el Parlamento. Esto no sucede en ningún lugar concretamente del mundo democrático. Cuando eso sucede, lo que hace ese Gobierno es disolverse y convocar nuevas elecciones. Y por lo tanto, la nuestra es una situación un poco excepcional. Por lo tanto, más importante que el número de parlamentarios es qué hace el Parlamento. Y la horquilla de parlamentarios que señala concretamente nuestra norma es que entre 40 y 60. Por lo tanto, que decidan concretamente los que tienen que decidir el número más apropiado. No me parece fundamental mantener 50. Podría ser 45 y podría ser 55. En fin, no parece que debamos ir a más, pero en todo caso, insisto, más importante lo segundo que lo primero. ¿Y usted por cuántos apuesta? Yo apuesto a que, en todo caso, sería conveniente no dar por sentado que 50 es el número ideal, sino plantearse si en estas circunstancias concretas es el número que corresponde a la situación en la que estamos viviendo. ¿Irá menos? Podría ser, podría ser. Menos de 50 debería tener Podría el ser, Parlamento. porque no, yo no digo que deba tenerlo, pero podría ser, ¿por qué no? Yo creo que lo que no deberíamos negarnos es a discutirlo. ¿Va a quedar Navarra muy tocada tras la crisis? Sí, sí. ¿Hasta dónde? Navarra va a quedar tocada por la crisis y, de hecho, Navarra está tocada por la crisis. Hagamos unas cuantas cifras que me parece que son muy significativas. Década de los 80, proceso de modernización de Navarra. Pasamos de una Navarra en vías de desarrollo a una Navarra que se sitúa en torno al año 2010 en el número 32 de las regiones más desarrolladas de Europa. Esto es muy importante, esto es muy importante y no somos conscientes de lo que eso supone. La región 32 de Europa, al mismo nivel que muchas regiones francesas, italianas, alemanas, inglesas o belgas. También teníamos una tasa de paro del 7%. Por supuesto, y por encima de ellas en algunos casos. Hoy estamos en el número 41 y vamos a la baja. Y esto como consecuencia de una grave crisis, en mi opinión, que no solamente es económica, sino que es también política e institucional. Y esto es muy serio. Y por lo tanto, es evidente que de la crisis tiene que emerger, en mi opinión, una Navarra nueva, una Navarra que apueste por el conocimiento, una Navarra que nos permita, de nuevo, lanzarnos a la búsqueda de las 30 regiones europeas más desarrolladas. ¿Y quién tiene, ese es nuestro objetivo. ¿Quién tiene que dirigir esa Navarra? Esa Navarra la tienen ¿Quién la va a dirigir? Esa Navarra, no sé quién la va a dirigir, pero esa Navarra la tienen que dirigir los partidos políticos que son la representación de los ciudadanos. ¿Cuáles? Por lo ¿Qué tanto, partidos? ¿Por cuáles apuesta usted? Evidentemente yo apuesto de entrada por el mío. Pero que es eso, ¿De la mano de quién? ¿De la mano de quién? De la mano, afortunadamente, entre nosotros, está clarísimo, de quien decida concretamente los militantes, porque es el nuestro el único partido que va a decidir que su próximo candidato a la presidencia del Gobierno de Navarra
lo elijamos los militantes y a lo mejor también en primarias abiertas los simpatizantes. Digo a lo mejor porque no está decidido. Por lo tanto, ¿Qué le parece a usted ese detalle? A mí me parece, que no es cualquier cosa. A mí me parece bien. ¿A usted le parece bien que opine todo el mundo? No, a mí me parece concretamente que en regiones pequeñas y con tasas de militantes relativamente reducidas, esto hay que cuidarlo mucho. Y hay que cuidarlo bien, porque efectivamente los militantes deben ser conscientes de que son la parte fundamental a la hora de elegir concretamente a su candidato. ¿Todos los militantes son afiliados? Sí, afiliado y militante a los efectos es lo mismo. Y por lo tanto quiero decir que de entrada, yo soy partidario de unas primarias abiertas, aun sabiendo que en Navarra tienen algunas dificultades que tenemos que ponderar y que tenemos que decidir, porque esto tiene que decidirlo tal como ha señalado el Comité Federal, la Comisión Ejecutiva, y, si es así, proponerlo al Comité Federal y que el Comité Federal lo acepte. ¿Y usted en Navarra apuesta por? Y yo en Navarra apuesto en principio, porque tengamos primarias. Me parece que es lo más importante de todo. Y que voten también. Y que en la medida de lo posible esas primarias sean abiertas. Pero yo aceptaré sencillamente que las primarias sean sencillamente lo que proponga mi comisión ejecutiva, de la cual ya no formaré parte, y en su caso, si acaso se le dice al comité regional que opine, el comité regional. Y yo aceptaré porque todas esas dos propuestas tienen ventajas y tienen inconvenientes. Pero que ¿usted le da igual que sean con o sin simpatizantes? No me da igual. Pues ¿qué prefiere? Yo prefiero abiertas. Pero abiertas a simpatizantes. Abiertas a simpatizantes. Pero en todo caso, lo importante es que nuestro partido haya dado el paso que inexorablemente, más pronto que tarde, tendrán que dar el resto de partidos políticos, porque la transparencia debe venir acompañada de la participación. Y en consecuencia, en el mundo que viene, y Navarra pertenece y va a pertenecer más tras la crisis al mundo desarrollado, esto cada vez va a ser más evidente, que el control de la ciudadanía sobre la clase política, por decirlo de alguna forma, va a ser cada vez más evidente, más estrecho y más necesario. Quiero que escuchemos a una persona, quiero que escuchemos con detalle lo que dijo en este mismo programa hace casi 7 años. Tenemos que ser el eje de la convivencia pacífica, de la pluralidad, del desarrollo y la cohesión de los diferentes territorios, pero sobre todo del entendimiento entre las personas que piensan distinto. O sea, nosotros somos el partido del respeto, a unos y a otros, de la coincidencia o la divergencia, con unos y con otros, poniendo por encima del interés partidista o electoral de la coyuntura el interés de que en Navarra los dependientes, las mujeres que no pueden abortar, los jóvenes que necesitan una vivienda, lo pongamos por encima de cualquier otro interés. Si eso lo hacemos, y desde luego el Partido Socialista y yo mismo tenemos voluntad de hacerlo, estoy convencido de que llegaremos a los acuerdos necesarios. El fallecido y extrañado Carlos Chivite. Bueno, me parece que no hay mejor testamento político que lo que acabamos de escuchar, y que de vez en cuando tengamos la oportunidad de escuchar a personas relevantes de nuestro partido que hayan dicho hace unos años cosas tan sensatas, a mí me reconforta, porque me parece que este es hoy uno de los problemas claves. Me explico. Navarra está claro que es una tierra muy plural y que por lo tanto el futuro pasa necesariamente por la convivencia y por el acuerdo entre diferentes, políticamente hablando sobre todo. No va a haber ningún partido que tenga mayoría absoluta. Es más, todo apunta a que la mayoría o la minoría mayoritaria, diríamos, del primer partido probablemente va a ser acortada en las próximas elecciones y va a haber un cierto equilibrio mayor. Y por lo tanto, la cuestión es, ¿y cómo vamos a gobernar? Bueno, pues yo ante esto lo que digo es que a mí me preocupa mucho la polarización de los extremos, y en Navarra cada vez es más evidente que hay una polarización de los extremos. Es decir, que UPN por un lado y el nacionalismo más radical por otro, sencillamente se autoalimentan, les obsesiona concretamente el territorio, les obsesiona Navarra. Y a nosotros, los que estamos en medio, los que ocupamos la centralidad política, no estamos tan preocupados por Navarra, y se lo dice un historiador.
Estamos fundamentalmente preocupados por los navarros y las navarras, por los ciudadanos, lo que decía Carlos Chivite ahora. Eso es lo que nos tiene que preocupar. Y por lo tanto, menos preocuparse por lo que es el territorio y más preocuparse por las personas. ¿Son estos capaces de entenderse con estos? No, lo dicen ellos. No son posibles. Luego hay otros que tenemos necesariamente la tarea de hacer posible esa convivencia. Y ese, a mi juicio, es el gran reto que tiene el Partido Socialista en el inmediato futuro. Y para ello lo mejor que puede suceder es que el Partido Socialista tenga un mayor apoyo electoral. Porque con 9 la cosa es complicada. Con 12 la cosa está sustancialmente mejor. Con 15 se puede hacer casi todo. Y por lo tanto para nosotros es muy importante aumentar el apoyo electoral. Y si eso es así, desde luego yo lo tengo claro. Y me adelanto a la pregunta que se haga. Evidentemente, hay una línea roja en la que yo persistiré y con la que trabajaré siempre. Yo quiero que Navarra siga siendo una comunidad diferenciada de la comunidad autónoma vasca. Pero quiero que esta Navarra realmente sea una Navarra progresista. Y por lo tanto, si la primera cuestión queda nítida y perfectamente clara, no tengo ningún inconveniente para hablar con quien haga falta dentro del espectro político navarro para hacer que esa Navarra progresista sea una realidad. Y no seré yo quien diga sencillamente con los nacionalistas extremos, porque evidentemente a esos les falta todavía un tramo por recorrer para llegar a esta democracia de todos. ¿Y quién tiene la varita mágica para que remonte el vuelo el Partido Socialista de Navarra? Nosotros. Porque esa es la clave. Nosotros. Para llegar a 15... La varita mágica sencillamente consiste en un buen programa electoral que afecte fundamentalmente a los ciudadanos y que interese a los ciudadanos y ciudadanas, y una buena lista y un estupendo cabeza de lista. A eso es a lo que hay que aspirar. Y si eso es así y los navarros empiezan a ser conscientes que con estos dos polos resulta muy difícil, espero que se opte. La racionalidad en política es lo más complicado. Lo más fácil es los sentimientos. Y UPN tiene un fácil mensaje y los nacionalistas tienen un fácil mensaje. Navarra es Navarra, dicen estos. Navarra es Euskadi, dicen estos otros. Y nosotros decimos, Navarra es lo que los ciudadanos y ciudadanas navarras quieren y querrán que sea. Pero les va a tocar ser claros cuando entren en campaña electoral. No tengo ninguna duda que nos va a tocar. Porque les vamos a preguntar muchas veces con quién van a querer componer el gobierno. No tengo ninguna duda y creo que realmente lo que acabo de decir puede ser, no diré yo una buena claro, pauta, pero yo no seré quien diga esto porque a partir de unos cuantos días seré un modesto militante que solo hablaré cuando me pregunten, pero que ya no tendré la oportunidad de opinar en lo que son los... Pero su opinión seguro que será vinculante en algunos contextos. Nos quedan 4 minutos de programa. Yo quiero hablar de educación y quiero hablar de la UPNA. Nos va a dar tiempo a poco. ¿Y ya se puede en estos 4 minutos? Sí, lo vamos a intentar. Con respuestas muy breves. Venga, vamos a intentarlo. Román, ¿cómo ha evolucionado la educación en Navarra en estos últimos años? ¿Vamos a mejor, vamos a peor? Y no me hable de los datos PISA, no. Lo que usted palpa. Ha evolucionado bien, pero en estos momentos corremos el riesgo de que, diríamos, el recorte que ha habido desde el punto de vista económico empiece a notarse en una peor educación. Hasta ahora es posible que nos hayamos mantenido razonablemente bien, pero educación es inversión y hay que apostar por la educación. Por lo tanto, creo que tenemos un buen sistema entre que la equidad está razonablemente bien resuelta, pero ojito con algunas decisiones que nos pueden traer en el inmediato futuro males imprevistos. En cualquiera de los casos, ¿fue una buena idea transferir las competencias de educación a Navarra? Fue una extraordinaria idea. Tardamos 3 años y yo fui el responsable de ello, no el responsable de que se retrasaran, sino el responsable de las transferencias para dejar el sistema educativo navarro en perfectas condiciones, porque a partir del momento en que el sistema educativo llegó a Navarra, eso le supuso a la Hacienda de Navarra 15.000 millones de pesetas más cada año. Y por lo tanto nosotros dejamos un buen sistema para que el año 91... una vez asumidas las transferencias, tuviéramos fundamentalmente que hacer frente a las necesidades del profesorado. Y en Navarra ha habido otra cosa muy importante que quiero poner en valor, un acuerdo tácito
entre UPN y el PSN en materia educativa, diríamos, para que la educación no estuviera al albur de los cambios que nos venían de los diversos ministerios. Aquí hemos mantenido un pacto razonable de caballeros que ha llevado a que la educación haya estado razonablemente bien cimentada, bien financiada, y los frutos evidentemente los tenemos. Y PISA no es más que uno de ellos. ¿El euskera ocupa el lugar que se merece? Sí, y el euskera no ocupaba el lugar que se merecía. El euskera fue objeto de una extraordinaria preocupación por nuestra parte hasta el año 86, en el que tuvimos la oportunidad de sacar una ley muy difícil, y era una ley de mayoría absoluta. El euskera se ha desarrollado con una relativa normalidad a partir de entonces. El euskera y la ley del euskera se puede desarrollar en un sentido más amplio y en un sentido menos amplio, y hemos tenido gobiernos de UPN que lo han hecho en un sentido más amplio y en un sentido menos amplio, pero el problema, en mi opinión, del euskera no es tanto la ley, sino el desarrollo de la ley. Yo, sinceramente, creo que en torno al euskera hay un cierto equilibrio, y en todo caso lo que quedan por solventar son algunos matices. ¿Ha visto usted el informe sobre el entorno de ETA y la educación en Navarra? No. ¿Se cree el informe? Me lo creo. Me resisto a pensar que eso es una falacia. Me resisto a pensar que es una falacia. Ahora bien, me resisto a pensar también que se utilice esto concretamente para otros fines que no sean los estrictamente educativos, y tengo la impresión de que se ha hecho. Usted dijo hace no mucho que la creación de la universidad pública fue uno de esos proyectos en el que nadie creía, y mire usted dónde ha llegado, al tiempo que usted redactó su tesis precisamente sobre la UPNA. Este capítulo que abre ahora en su vida a los 63 años, ¿a dónde le va a llevar? Pues yo diré más, no solamente es un proyecto en el que casi nadie creía, yo estoy convencido de que juntamente con el amejoramiento, la creación de la universidad pública es el hecho más importante sucedido en Navarra en el último cuarto del siglo XX. Nada menos que eso. Y efectivamente, conforme tengamos trayectoria histórica y perspectiva histórica, lo estamos viendo cada vez mejor. Son 30.000 los egresados que tenemos ya concretamente de la universidad pública desde que nació. Y eso significa que empiezan a ser ya los líderes políticos, sociales y económicos de nuestra tierra. Explíquenos en un minuto qué es esto del Consejo Social y cuál va a ser su cometido a partir de ahora. Creo que usted se tiene que comprometer conmigo a que, como no hemos tenido tiempo, tendremos otro cara a cara o otro formato para que podamos hablar del Consejo Social. Que es importante hablar de la universidad. Que está muy bien, y además que es un organismo que merece la pena. Pero el Consejo Social es la institución a la que se le encomienda, por ley foral, nada menos, la participación de la sociedad navarra en la universidad. Por lo tanto, la participación de los navarros en la universidad se hace a través del Consejo Social, y por eso tiene una composición muy peculiar. Somos 19 miembros, 6 de los cuales los conforman la comunidad educativa, 4 los designa el Parlamento, 5 los designa el Parlamento, 4 el Gobierno, 2 los sindicatos y 2 la patronal. De tal forma que somos una representación razonable y plural de la Navarra, que también es plural, como tenemos ocasión de ver todos los días. Y ese mecanismo, ese instrumento, esa institución, se encarga básicamente de 3 cosas. 1, la supervisión económica de la universidad. 2, la supervisión académica de la universidad. 3, la ayuda a la financiación externa de la universidad. Casi nada, es decir, casi todo. Y por lo tanto es un organismo al que hay que darle importancia. Creo que está llamado a tener cada vez más importancia, y todo para un fin que no nos podemos olvidar, que no es otro que ayudar a que tengamos una universidad en el territorio cada vez mejor. Tuvimos un acierto a la hora de crearla, hemos tenido un acierto a la hora de mantenerla, pero ahora, ya que empieza a ser un adulto, tenemos que acompañarla precisamente en esa adultez, porque es el principal medio que nosotros tenemos, juntamente con nuestro tejido industrial, el principal medio que tenemos para salir de esta crisis. La Universidad Pública de Navarra no es una parte del problema, es parte de la solución.
Muchísimas gracias, muchísima suerte. Gracias también por lo bien que se ha portado siempre con los medios de comunicación estando en política. Me alegro mucho. Esperemos que siga haciendo lo mismo. Yo también debo dar las gracias también a los medios porque efectivamente no me puedo quejar del trato que me han dado. Probablemente espero que sea consecuencia recíproca del que yo haya podido dar. Alguna vez le hemos metido en el lío, pero hemos salido todos de ahí. De eso se trata, y para eso nos pagan. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches.